Alberto es profesor de literatura y de lengua, ¿no? También de lengua y literatura en el Instituto Rosalía Castro de Santiago y es un profesor famoso. Sí, sí, sí. Es un profesor famoso porque utiliza la creatividad en sus clases y bueno, él nos va a contar todo. No tengo nada que contar. Gracias. Bueno, yo ya sé que te voy a fastidiar el plano un poco. Me voy a poner de pie. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Bueno, me voy a poner de pie porque es la manera en la que trabajo. Esto habitualmente pues no trabajo sentado y por lo tanto es como estoy más cómodo, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme invitado, Silvia. Esta es una ocasión justamente para hablar de algo que para nosotros en las aulas es un reto clarísimo, lo hablábamos hace un rato, el presentar textos literarios, de valor literario, a niños, como es mi caso, de primero de la ESO, que tienen 12 años. ¿Cómo hacemos eso? Entonces os voy a contar una historia. Voy a contar la historia de, bueno, cómo se me ha ocurrido a mí crear un ambiente, lanzar unas ideas y crear unos espacios que lleven a que esto funcione, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más breve posible, a ver si me sale, ¿vale? Bueno, la idea central es cómo partir de un club de lectura. Cuando a un niño de primero de la ESO le propones leer, lo habitual es que no le propongas un club de lectura, sino que lo habitual es que en nuestro gremio les pongamos la lectura obligatoria. Entonces, lectura obligatoria, pues es una adjetivación que a mí no me gusta nada y no funciona, a ellos tampoco les gusta. Además, la manera de evaluar esto es a través habitualmente de un examen escrito, donde se tratan pues una serie de temas que todos aprendemos en las facultades de filología y que vienen siendo pues la norma desde que Lázaro Carreter escribió aquel famoso libro. Bien, pues esto parece que es lo que estamos obligados a hacer incluso ya en primaria. Bueno, pues a mí se me ocurrió que, claro, para que los niños lean, lo mejor es que lo hagan de forma voluntaria, no obligatoria, y les propuse hacer un club de lectura. El primer paso es que ellos traigan un libro a clase y que sea un libro que a ellos les haya gustado muchísimo, el que más te haya gustado. Y muy brevemente, sales aquí, al frente. Nosotros, por desgracia, tenemos una tarima todavía, bueno, estas cosas, y las filas esas, bueno, un desastre. Aparte de eso, tengo 30 niños por clase, con lo cual pues es bastante complicado, ¿no? Y cada uno trae su libro y cada uno pues lo presenta, lo vende a sus compañeros y uno levanta la mano, yo quiero este libro. Muy bien, se van repartiendo los libros, todos traen un libro, a veces incluso están repetidos, a ver quién tiene el mismo o otro, futbolísimos, por ejemplo, por poner por caso, ¿verdad? Decimos, bueno, esto no es lectura literaria, ¿no? de un gran valor literario, pero sí los va a animar a leer. Esa es la primera fase, esto lo hago en la primera evaluación. A continuación, les llevo una caja de cartón donde yo he metido pues, una serie de libros y de vez en cuando pues, le cuelo alguno, tipo El guardián entre el centeno o cosas así, ¿no? Pues, o La isla del tesoro, y luego pues hay otros muchos más que yo sé que ya les van a gustar y que tienen una cierta calidad literaria, aparte de estos clásicos, ¿no? A esto le llamo la biblioteca del profe. Libremente tú vienes y cada viernes hacemos un intercambio. Hacemos un club de lectura. Bien, la cuestión es cómo evaluamos esto. Entonces, este sería el primer paso. Aquí tenéis a Álvaro. Álvaro tiene 12 años. Y Álvaro, pues después de yo haberles puesto pues, un modelito de cómo hacer esto, estos booktubers que son así influencers y tal, y te dicen que este libro es muy bueno, por esto y por lo otro. Bueno, pues aquí tenemos a Álvaro pues, dando su opinión. Ellos, al final del proceso, hacen pues, un vídeo que ellos se graban en casa y aquí tenéis, aquí tenéis a Álvaro haciendo exactamente esto, que vais a ver a continuación.
principio, pues si no, esto me llevaría... Hey chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo. Yo soy Álvaro y lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar sobre el último libro que me he leído. Se llama El niño con el pijama de rayas y lo hice para un trabajo voluntario de lengua castellana. Nos vemos, empezamos. Bueno, ahí lo tenéis. Bueno, bien. Empezamos, así les cuenta, claro, sus compañeros se entretienen un montón viendo a Álvaro haciendo esto, claro, él lo hace muy bien, por supuesto, y entonces pues la cosa funciona para todos, para Álvaro, que se lee el libro y lo cuenta, y para los otros que quieren leerse inmediatamente el libro del niño con el pijama de rayas, ¿no? Bueno, tenemos mucha suerte. Yo vivo en Santiago de Compostela, aparte de lo bonito que es, pues tenemos este señor que, bueno, todos reconoceréis, y que está sentado ahí en la Alameda, en bronce, claro, ¿sí? Sin un brazo. Las gafas desaparecen de cuando en vez, porque son de otra pasta diferente, y está a 50 metros de mi instituto, que es un edificio de principios del siglo XVII. Es un colegio, siempre fue colegio, un edificio histórico. Bueno, pues una de las cosas que se me ocurrieron fue, bueno, ¿cómo meto yo esto, un texto literario, en la vida de estos niños que además lo que les interesa son las cosas de misterio y, bueno, no hay más que ver pues los videojuegos a los que juegan ellos, todos muy épicos, o de miedo, de misterio, de muertos, desaparecidos, o las series, ¿no? Es el mundo en el que viven ellos. Pero este señor hizo algo extraordinario mucho antes de que existieran todas estas cosas, como todos sabemos, todos los que estamos aquí, por lo menos, no veo ningún niño presente, pues sí hace. Entonces los llevo a ver esto que han visto muchas veces, que este señor de la barba y tal, y está allí al lado. Entonces los llevo de paseo a ver a este señor, ¿sí? Y ver cómo él mira, esta es la vista que tiene desde su... Bueno, los andamios quedan muy mal, pero realmente él está mirando hacia la catedral desde la Alameda. Seguro que muchos de vosotros o muchas de vosotras, que sois la mayoría mujeres, pues habéis estado ahí y visto esto, ¿no? Entonces los llevo ahí y comenzamos a ver, bueno, ¿qué habrá creado este hombre? A lo mejor, ¿queréis saber un poquito, pues, exactamente qué ha creado este señor que pueda ser interesante para vosotros? Entonces pasamos de ese club de lectura donde ellos han hablado de los libros que les han gustado a algo un poquito más dirigido. Pero además no dirigido solamente a la lectura y al análisis, sino dirigido a la creatividad. Igual que vimos antes con este niño creando su videoreseña, pues ahora vamos a ver a todos los demás escribiendo al final del proceso un relato de miedo. Y un relato de miedo no de cualquier manera, sino imitando esos modelos que yo les voy a proporcionar. Y aquí está. Fijaros, esta es una edición, recordad que muere en el 36 Valle Inclán, y a partir del 2016 pues tenemos acceso a todo este material estupendo, maravilloso, ¿vale? Que está en internet, ¿sí? Ya veis, si os fijáis aquí, que el inglés ya era un problema en la época de Valle Inclán, y lo sigue siendo todavía, ¿verdad? Copyright 1920 by Mr. del Valle Inclán. Bueno, pero estas son las historias de santos, de almas en pena, de duendes y ladrones. Uy, esto ya tiene mucho más interés. Esto de las almas en pena, además en Galicia, tiene una tradición bastante grande, ¿no? La Santa Compaña. Claro, yo de pequeño esto lo vivía. ¿Qué pasa? Que ahora se lo venden en otro formato, pero la idea viene siendo la misma, ¿eh? No hay más que ver por las series que ven con muertos vivientes, ¿no? Y cosas por el estilo, por no hablar de la mayoría de los videojuegos a los que ellos juegan. Entonces, esto sí que les toca un sitio que ellos conocen, ¿no? Bueno, aquí esto sería el prefacio, y aquí es donde cuenta Valle Inclán algo fundamental, que es que estas historias que él va a contar, aunque sean cuentos literarios, en que, no sé, claro, y después iremos descubriendo que tienen una tradición literaria escrita antes, sí provienen de una tradición oral. Tenía mi abuela una doncella muy vieja que se llamaba Micaela la Galana. Murió siendo yo todavía niño. Recuerdo que pasaba las horas hilando en el hueco de una ventana y que sabía muchas historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones. Y ahora yo cuento las que ella me contaba mientras sus dedos arrugados daban vueltas al uso. Aquellas historias de un misterio candoroso y trágico me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. Bueno,
Ya estamos en un ámbito que también para ellos, aunque no lo parezca, sí es algo con lo que se pueden relacionar, aparte de la belleza de esta publicación, ¿no? Que ya podemos entrar pues, en historias de cómo se editaban los libros y particularmente cómo los editó Valle Inclán, ¿no? Todo el mundo sabe pues cómo fue. Esto sería el relato que yo les propongo. Mi hermana Antonia. ¿Dónde ocurre? Claro, ¿dónde va a ocurrir? En Santiago. En Santiago de Galicia ha sido uno de los santuarios del mundo y las almas todavía guardan allí los ojos atentos para el milagro. Nos va a contar una historia de un milagro, ¿verdad? Y además, una tarde mi hermana Antonia me tomó de la mano para llevarme a la catedral. Antonia tenía muchos años más que yo. Era alta y pálida, con los ojos negros y la sonrisa un poco triste. Murió siendo yo niño. Bueno, ya nos lo cuenta, ya desde el principio, ya sabemos que está muerta, ¿verdad? ¿Sí? Pero cómo recuerdo su voz y su sonrisa y el hielo de su mano cuando me llevaba por las tardes a la catedral. Sobre todo recuerdo sus ojos y la llama luminosa y trágica con que miraban a un estudiante que paseaba en el atrio embozado en una capa azul. Aquel estudiante a mí me daba miedo. Bueno, esta manera de empezar, pues ya tenemos aquí todos los elementos del relato de terror clásico, ¿no? Bueno, nos leemos este cuento, pero no nos quedamos solamente ahí, sino que, bueno, un paso más allá, nos vamos a un mundo que ellos conocen, aunque sea, bueno, por referencias. Dentro de este cuento hay un gato negro, sí, pues qué casualidad, ese gato negro nos lleva a otro gato negro, ¿no? Y nos leemos estos dos cuentos que tienen apenas, pues en el formato que les doy yo, 8 páginas, es algo factible de hacer. Un poco más complicado de lo habitual para un niño de 12 años, pero nada que de momento haya venido nadie a protestar, incluidas las familias, que de vez en cuando sí también vienen a interesarse por lo que hacemos, ¿no? Bueno, ya veis, que, por ejemplo, vemos que esta es la primera edición, ¿vale? Y vemos que es una edición pues, mucho menos interesante que la de Valle Inclán, ¿no? ¿Vale? Bien, el siguiente paso no es solamente quedarse en la lectura, el análisis, las propuestas. Bueno, yo podría contar aquí, pero no tengo tiempo, cómo hacemos, paso a paso, ¿no? Primero, un brainstorming de esto, es una lluvia de ideas sobre qué saben ellos antes sobre estos relatos de terror, eso se va escribiendo en la pizarra, etcétera, y luego, a partir de ahí, nos metemos dentro de... Pero primero hemos ido a ver a este señor de la barba a 50 metros, ¿eh? Es ir y volver, nada, no tardamos, el final de una clase nada más, aunque sean 30, se hace muy bien. Pero aquí ya estamos camino de ¿dónde? Estamos camino de aquí, de la Casa del Cabildo, que queda en la Plaza de Platerías. Aquí es donde ocurre todo, en mi hermana Antonia. Y este edificio que veis aquí es todo fachada, tiene 2 metros de fondo. Es decir, es un edificio, bueno, curiosísimo, ¿sí? Parece como de mentira. Esto es lo que se llama una fachada telón, ¿verdad? Es el mismo especialista en tapar cosas, que es Casas Novo, el arquitecto que realizó esa fachada de la catedral, ¿no? Y con esta superfachada barroca, pues vemos que la entrada de la casa está aquí y esto está dividido, esto sería la escalera, y aquí hay un apartamento, aquí hay otro, pequeñísimos, aquí hay otro y aquí hay otro. Es decir, 4 mini casas en el centro de la ciudad y mirando hacia las platerías. Las platerías quedan en el otro lado, como podéis ver por esa fuente, ¿no? Bueno, lo primero es cómo representa el espacio literario Valle Inclán, muy diferente en el cuento a lo que ocurre en la realidad. Ahí entramos, vemos cómo son esas habitaciones, muy diferentes a... Bueno, no, tenía un vídeo, pero no lo voy a poner, ¿vale? Y vamos a pasar a lo siguiente, porque fijaros, bueno, esto es un contrapicado de la fachada, es monumental, y ellos mismos ahí están, pues después de la visita haciéndose una foto delante. Esto sería otro de los lugares, la Plaza de Platerías, donde, bueno, pues esta fachada pues está mirando hacia esa fachada de Platerías, y ahí es donde ocurre, en la casa sobre todo, porque es de interiores, mi hermana Antonia, pero también es de exteriores, es decir, ella aparece al final justo en esta balconada que está aquí a la izquierda, ¿no? Después entramos dentro de la catedral en una capilla que se llama la Corticela, que es una capilla románica con muy poca luz, perfecta para una situación como esta. Y ahí vamos viendo qué diferencias hay entre lo que ellos leyeron y lo que hay en la realidad, y cómo se va creando el espacio literario. Es decir, no solamente lo están analizando, sino que lo están sintiendo en sus propias carnes, ¿no? Y esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque el objetivo es que al final
acaben escribiendo ellos un relato de una dimensión un poco más breve, pero que ocurra en un edificio de la zona histórica similar a ese. Podría ser el propio instituto, que ya nos sirve, ¿vale? Que algunos lo hicieron, pero podría ser cualquier otra casa de la zona histórica. Con lo cual ya tenemos todos los elementos para que ellos puedan realizar esto. No solamente aquellos que van analizados, cuestiones técnicas, como puede ser qué punto de vista narrativo elige pues la primera persona en los dos casos, ¿no? Es el propio, digamos, coprotagonista o narrador testigo el que lo hace, tanto en el caso del Gato Negro como en el caso de Mi hermana Antonia, ¿no? Después, claro, te hacen preguntas, ¿qué Valle Inclán? Porque, claro, lo de Poe fue antes. ¿Es que le copió y tal? No, fijaros que cuenta unas cosas totalmente diferentes y de un modo muy distinto, ¿no? Y de una manera muy personal. Esto sí que es literatura de autor, ¿no? Y lógicamente, clásico. Bueno, pues aquí llegamos al final. Llegamos a esto, a que sean capaces de comenzar con un inicio similar a este, una historia que pueda tener unas características muy similares. Los resultados son fabulosos. De hecho, pues hay un concurso de relatos para ESO y bachillerato en mi centro y todos los años que lo hicimos, que llevan 2 o 3, ganaron siempre ellos. El asunto no es el premio, pero el asunto es hacer bien las cosas y sobre todo gozar mucho durante el proceso. Convertir algo que era obligatorio, eso suele ser obligatorio, no solamente en algo divertido, sino que sea algo muy motivador para cualquier alumno, da igual quién sea. Muchas gracias.